es Kitek Kiwe. Eso es son dos palabras en Nasa Yuwe y que quieren decir en un mal Nasa Yuwe, según dicen los hablantes de Nasa Yuwe, pero fue hecho por una comunidad que apenas estaba restableciendo sus vínculos identitarios con las comunidades indígenas. Quiere decir tierra floreciente. El otro elemento que quiero destacar es la activa producción de las comunidades indias de esa zona del país, del noroccidente, el suroccidente colombiano, de una política cultural de la etnicidad. Una política cultural de la etnicidad que aprovecha cada suceso que pasa, que es capaz de asimilar la emergencia de nuevos fenómenos y de acciones de violencia para invitar a las personas a organizarse o reorganizarse alrededor de derechos étnicos y de emblemas de pertenencia étnica. Y cómo esta dinámica, que está liderada por una organización que es el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, cómo esta organización es capaz de pasar del énfasis en las políticas de la diferencia hacia la idea de resistencia civil, o sea, de resistencia no armada. Y finalmente quiero destacar cómo la construcción narrativa está cargada de formas de elaboración escénicas, que son las que vamos a ver. Vamos a ver una conmemoración, intento hacerlo rápidamente, pero como el eje de esa narrativa tiene que ver con una resemantización de la categoría de víctima. Víctima no simplemente como quien sufre, como quien padece un trauma o un dolor, sino víctima como alguien que tiene un discurso público, que reclama sus reivindicaciones y emprende acciones de restauración que ellos denominan verdad, justicia y reparación. Mi propuesta analítica central es que esa narrativa y su escenificación está armada también sobre una política de las emociones. No simplemente que la acción política esté imbuida de cargas afectivas y de emociones en la medida en que permite identificarse con el dolor de los demás, sino también que crean lazos que yo he llamado comunidades emocionales, que permiten tender un puente entre la construcción subjetiva del dolor y la construcción pública del daño acontecido y del daño reparado. Voy entonces a ver una conmemoración en particular. Estudiamos este trabajo, lo hicimos como un trabajo de etnografía bastante clásico, en grupo con otros dos jóvenes antropólogos, y estuvimos en la región visitándola asiduamente durante 5 años, de manera que vimos varias conmemoraciones. Me voy a detener aquí en una, y la idea central es ver estas conmemoraciones con el lente de las narrativas. Por una parte, viendo esas conmemoraciones como el desafío que tiene la gente para representar el trauma, y en segundo lugar como el desafío que tienen para hacer extensivas esas representaciones del trauma, no solamente para entenderlas ellos mismos, sino para hacerlas comprensibles para otros. Y el centro analítico entonces que voy a tomar es la idea de cómo a través de esa construcción narrativa se produce una identificación emocional y también una extensión simbólica de lo acontecido. Las comunidades emocionales es un concepto ahí que me he creado con base, inspirado un poco en Weber. Las comunidades emocionales, en ese sentido, mi propuesta es que son vistas como la base de una acción política.
Aquí tenemos la primera escena de la conmemoración del año 2013. Esa conmemoración estuvo organizada por maestros y por este líder que es curiosamente quien se ha vuelto el líder central de los jóvenes de la comunidad, en contraste con los viejos o con los mayores, y que toma un liderazgo de altísima reivindicación étnica, y él era un DJ en el Naya y nunca ha sido indígena. En esta primera escena, los niños de la escuela son el gran público, acompañados de sus padres. Hay poca presencia de personas de fuera, cosa que no es usual, y ya veremos por qué no es usual en las 5 conmemoraciones que nosotros seguimos, pero en esta era gente de fuera, y organizan como un desfile, una especie de desfile en el que llevan pancartas, cartaces, y ya veremos qué otros elementos acuden. El desfile se organiza en 6 paradas, 6 estaciones que van recorriendo la finca desde el sitio original al cual ellos llegaron, que era la casa de una vieja hacienda, hasta una montaña que ellos han denominado la montaña de la memoria, justamente bautizada por ellos así. El que está aquí, que ustedes ven, es un joven también que en ese momento era la cabeza del cabildo indígena, o sea, quien representa la autoridad tradicional, pese, y eso es ya un desafío a la política tradicional interna de las comunidades indígenas, que una persona tan joven esté como cabildo de indios, pero él inicia entonces la primera estación. Y les voy a leer muy rápidamente lo que él dice, porque ahí hay un primer elemento narrativo que quiero destacar. Él dice: Cristóbal Colón era un marinero que se le ocurrió navegar por el mar, pidió barcos, pero como no había suficiente ejército, la solución fue sacar gente de las cárceles por orden de la corona española. Es esta idea de que nosotros fuimos colonizados por presidiarios españoles es muy fuerte en la sociedad colombiana. La civilización indígena, oigan la palabra civilización indígena, gozaba de buena salud en este paraíso, pero abusaron de nuestra confianza siendo víctimas de ese ejército. La masacre del Naya, o sea, de la región donde ocurrió, fue una copia de ese gran asesinato. Sin embargo, en esa época también aprendimos la resistencia que nos enseñó la cacica Gaitana, que fue una líder rebelde anticolonial que mató a varios de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Yo quiero en esta mostrar que aquí ya se evidencia uno de los elementos centrales de esta construcción narrativa, que es inscribir permanentemente, ustedes van a ver la sistematicidad de este recurso, inscribir permanentemente el acontecimiento particular del 2001 en una historia de larga duración. Una historia de larga duración que tiene un origen en la invasión española. Vamos a ver este como uno de los recursos recurrentes. Pero hay otros recursos que también empiezan allá desde ese primer momento a mostrarnos la construcción narrativa. La primera es la narrativa del sufrimiento sufrido, y tal vez ustedes tampoco alcanzan a ver aquí, este joven sostiene una pancarta con todos los atropellos que ellos han sufrido históricamente y en el Naya. Luego hay un segundo eje narrativo, que es el de la memoria, y
dos niños ataviados de una manera muy particular. No pudimos entender muy bien por qué los habían ataviado así, porque se burlaban cuando les preguntábamos eso, pero aquí tienen una caja en la que van a depositar lo que ellos llaman la memoria, que son los escritos que cada persona que presenta la estación, ya lo veremos, hace sobre el proceso sufrido. Y finalmente el eje central de reclamación, que es la narrativa de la justicia. El letrero dice: no a la impunidad, ni perdón ni olvido, castigo para los responsables intelectuales y materiales. Esta segunda estación se llama, se titula a sí mismo, aquí está la inscripción, unos metros después de la recorrido en desfile hacia cada una de las estaciones. Dice: épocas por los años 1940 al 60, muerte de Jorge Eliezer Gaitán y fundadores del Naya. De nuevo el mismo recurso. Jorge Eliezer Gaitán fue un líder de uno de los partidos gobernantes, liberal, que fue asesinado en 1948 y que dio lugar a la primera época de violencia en Colombia de mitad del siglo XIX. Y ellos inmediatamente, les leo el texto, dice: hacemos memoria de Jorge Eliezer Gaitán, que luchaba por sacar adelante a su pueblo. Cuando él es asesinado por los partidos políticos, nuestros mayores, o sea, los ancianos, comienzan a ser asesinados y por eso emigraron a la zona del Naya. O sea, equivale la migración, la ocupación NASA de la zona del Naya, equivale al fenómeno del asesinato de Gaitán en el país y a la inicio de la violencia en Colombia. Y enseguida esta mujer, que es una de las profesoras, grita los nombres de los primeros fundadores del Naya, y cada uno de los miembros, eran más o menos unas 250 personas, va gritando: viva para siempre. En la tercera estación ellos hablan de 1970 al 80, seguimos las huellas de los mayores, que es otro de los temas reiterativos. El tema de que ellos lo que están es rescatando un pasado político, y en particular se reclaman como miembros de el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y en esta estación, y ven, el niño tiene la bandera del CRIC, y allí enumeran cómo en 1971 se creó el CRIC para reivindicar la autonomía y los derechos indígenas. La cuarta estación tiene la lista de algunos de los asesinados sostenida por una de las muchachas, y se supone que corresponde al periodo de 1990 al 99, donde aparecen los paramilitares en la región y comienzan asesinatos selectivos, y es el borde del acontecimiento que va a pasar enseguida, que es la masacre del año 2001. En la quinta, ellos le dan la bienvenida, dice: bienvenidos al año 2000, puerta de entrada al siglo XXI, tercer milenio. Sostienen entonces esta pancarta que da la bienvenida al tercer milenio, pero entonces, aparte de hablar de que la virada del año 2000 era una amenaza para la sociedad global, porque pensaban que se iban a acabar los computadores, hay un hombre que habla de eso en esta estación. Enseguida también hablan de cómo aparecieron las muertes en el Naya, y van recreando los nombres de cada uno de los muertos. Aquí una mujer relató lo siguiente, que les leo: a nosotros en el 2000 nos tocó amenazas, muertes selectivas. Las Autodefensas Unidas de Colombia, que era una de las denominaciones que tomaron en esos años los grupos paramilitares, se posesionan en Timba Valle,
le cogen como sucede, restringen la entrada de alimentos, señalan personas. En una pieza a la que ellos señalaban como colaboradores de la guerrilla, los amarraban como a un primo mío de 12 años. Y ella hace una narrativa que pone a todos los asistentes a llorar, que está acompañada de una música que no tiene nada que ver con el tema indígena, y que hace que todos los asistentes, que les digo eran unos 200 más o menos, empiecen a llorar. Allí ella continúa: fuimos señalados por todos los grupos armados, inclusive por el ejército. No les leo el otro detalle. Terminó ella una vez más con: ahora exigimos la justicia, la verdad y la no repetición, que no haya olvido de que existen unas víctimas, y dedica la canción a las víctimas de esos años. En la sexta estación, ya casi llegamos a la séptima, que es la final, en la sexta estación se llama, acá en este pancarta hecha con una sábana, usaban sábanas y cartulinas, dice: víctimas del Naya, rechazamos todas las formas de violencia, y acentúan la idea de que falta mucho por recolectar la memoria, y que las clases gobernantes no están en contra de la recuperación de la memoria de violencia del pueblo. La séptima y última es la que llega a un montículo en una cima que se llama el Parque de la Memoria, y en esta está esta mujer que es en ese momento la presidenta y la única mujer que ha sido presidente del Consejo Regional Indígena del Cauca, y que había sufrido el asesinato de su marido unos meses atrás. Estamos puestos en un gran círculo alrededor de piedras. Alrededor de las piedras se siembran árboles, y cada piedra tiene el nombre de una de las personas muertas. ¿Cuáles son las reflexiones con las que quiero terminar con ustedes? Por un lado, como en esa construcción narrativa hay un juego permanente entre el discurso escénico, entre los dispositivos del discurso escénico y la provocación emocional, la provocación afectiva. Y la provocación afectiva deliberada, la política de las emociones que hay allí, es exhibir el dolor y tratar de que otros se identifiquen con ese dolor. Pero no solamente eso, sino que ese dolor esté asociada a la idea de resistencia y de reclamo de los derechos, de reivindicación de los derechos. Ese vínculo afectivo, es lo primero ahí que me quiero detener, es que crea el fenómeno de que el dolor individual, el dolor de cada una de las personas que perdió su marido, su hermano, su hijo, digo, fueron alrededor de 40, digo alrededor porque los cuerpos fueron muchos lanzados a un río y no se recuperaron sino 37 cuerpos, que el dolor de las pérdidas, de la pérdida de su tierra, de la pérdida de sus cultivos, de su forma de vida, pueda ser un sentimiento compartido, un sentimiento que alimente una acción política dirigida a reclamar verdad, justicia y reparación, que son los tres lemas de la ley de víctimas en Colombia. Aquí ustedes pueden ver al joven coinvestigador, la otra muchacha no quedó en ninguna foto. El otro elemento es como el proceso de dar testimonio, que para ellos es crear memoria, extrae el suceso de violencia del daño personal o de la comunidad particular para llevarlo a una escena pública en la que hay otras víctimas en el país con la cual compartir la escena pública. De manera que esta conmemoración, que es una conmemoración interna, es parte de las innumerables conmemoraciones, marchas, actos públicos que hacen
distintas organizaciones de víctimas en Colombia hoy en día. Hace entonces parte, la idea de reforzar la categoría de víctima es parte de un proceso que atraviesa fuertemente la sociedad colombiana y que interpela a quienes fueron los victimarios, tanto paramilitares como guerrilla. Pero ustedes saben que la semantización de la categoría de víctima es justamente un horizonte contemporáneo, como lo han señalado personas muy bien como Didier Fassin. La víctima dejó en el mundo de ser una categoría de vergüenza, una categoría de lo que se habla en los consultorios psiquiátricos o psicológicos, dejó de ser la vergüenza de la herida que se oculta para resituarse y desafiar la construcción de versiones de la historia y para desafiar la idea de justicia y para desafiar también la posición de estas personas para reinscribirse en la continuidad de la vida. De manera que la categoría de víctima es efectivamente en esta nueva adscripción una categoría pública que interpela a la sociedad entera. Y finalmente, lo que les estaba diciendo es cómo el testimonio y la reivindicación de la víctima resitúan, reconfiguran los hechos particulares para situarlos en la sociedad por medio de lazos de identificación emocional que yo llamo comunidades emocionales. Esas comunidades emocionales permiten ser las bases de una ética restaurativa y una ética que permita idealmente impedir la repetición de las acciones de violencia. Muchas gracias. Muito obrigado, professora Rimeno. Bem, imediatamente vou abrir para o debate, então estão abertas as inscrições. Acho que a gente faz um bloco de 3, 5, dependendo da disposição de vocês para o debate. Alguém? Pessoal do professor Michel Missi, eu vou me inscrever também, vou usar do... Miriam, bueno, ya teníamos comenzado un poco la discusión, pero ahora por la primera vez pude escuchar. Claro, bueno, material mucho rico, me gustaría ver si comprendí bien, si entendí bien algunas de las pasajes. Entonces, en primer momento parece que hay en la reconstrucción narrativa, en uno de los primeros puntos, me parece que hay una especie de prolongación de lo evento, en la medida en que hay una inscripción en una historia de violencia que no tiene de una cierta manera un contacto directo, me parece como una línea de continuidad entre una violencia primera de la invasión española y enseguida. Entonces eso parece dar en la reconstrucción interna de la comunidad emotiva, es como si este evento se queda inscrito en un contexto de eventos que pueden tener otras fuentes, otras causas y todo más, pero que es vivido como este tipo de eventos hace parte de nuestra historia. Entonces, si era más o menos visto que lo que estaba allí en este primer momento. Después, en un segundo momento, apareció una reivindicación sobre aquel concepto que me pareció un poco más problemático, pero que me parece desaparecer después. Hoy me explico. El concepto de impunidad, que aparece como una especie de reivindicación. Queremos que los culpados materiales en esta pasaje pero que no sabemos bien
¿qué sentido impunidad significa? ¿Cuál es la semántica del termo impunidad en este contexto? Porque en un tercer momento hay una amplificación de las reivindicaciones políticas, que decir, no se trata más solamente de no estos actos de violencia, pero más autonomía, más otras cosas, y aparece esa tríplice, esa inserción más global en los movimientos de víctimas en Colombia, justicia, verdad y no repetición, que parece paralelo a reparación, pero no se sabe lo que es más importante, en este caso reparación o no repetición. Y cuando estamos en justicia y verdad, la palabra verdad aquí con los dados, cuando estaba hablando del material de Camilo Maña, bueno, lo que me pareció es que el termo verdad para cuando son interrogadas más las víctimas es algo de más importante que el concepto de impunidad. En el sentido que queremos mucho más saber lo que se pasó, por qué razón hicieron esto, quién son, esto que queremos, y después la reparación aparece como algo mucho más amplio que impunidad, y mismo la preocupación con la pena del derecho oficial propiamente dito no es tanto el punto focal como parece ser. Me gustaría ver si esta reconstrucción se parece una buena comprensión de tu material, si está más o menos listo o si no. Muchas gracias. Professor Michel Missi. Alguns comentários, algumas questões para todos. A começar com o professor Zárate. Eu estive há pouco tempo na região da Tríplice Fronteira, em julho desse ano, por conta de um projeto que eu estou coordenando, que está terminando agora, sobre segurança pública na fronteira brasileira. E que eu pude observar um avanço muito grande na cooperação entre os três países, seja em operações conjuntas, seja em acordos de segurança pública envolvendo as polícias dos três, principalmente da Colômbia e do Brasil, mas também do Peru. E, nesse sentido, também pude perceber o quanto esses acordos não resolvem, não dão solução ao problema da soberania nacional nessas áreas. Então, por exemplo, a prisão de um ladrão brasileiro em Letícia faz com que haja uma solução informal de devolução do ladrão para a polícia brasileira, por exemplo, sem que se possa seguir a lei nesse caso. Nós teríamos aí que, como você tratou, teríamos que pensar numa legislação específica para a fronteira. O que me faz lembrar de um comandante da Polícia Militar de Brasileia, no Acre, me dizendo que a fronteira tem vida própria, que ela não pode estar submetida às questões de soberania. Com relação ao Lindomar, eu achei que vocês deviam, tanto você quanto o Luiz, deviam ter chamado a atenção para a enorme diferença de Letícia para Tabatinga. Letícia é a capital de um departamento, quer dizer, equivalente a Manaus, enquanto que Tabatinga é uma cidade, politicamente, nesse sentido, menos relevante. Uma das surpresas que nós tivemos foi, por exemplo, verificar que o controle de voo da base aérea de Tabatinga é feita pelo Aeroporto Internacional de Letícia. Então isso demonstra bastante o quanto os taxistas brasileiros estavam muito preocupados com a competição com os tuk-tuks de Letícia. A ponto de que agora, em julho, os tuk-tuks podiam entrar em Tabatinga, mas tinham que voltar vazios.
não podiam fazer o transporte de volta. Eu participei, Miriam, de uma banca de doutorado, recentemente, no Rio de Janeiro, de uma candidata colombiana que apresentou um trabalho muito interessante sobre os lugares de memória em Medellín. Sandra Arenas, o nome dela. E o trabalho procura mostrar o quanto esse trabalho de memória ainda se fazia quando a situação de violência ainda estava forte e o quanto a explicação para os monumentos de memória que se desenvolviam na cidade não eram de buscar a justiça, mas era de não deixar morrer ou cair no esquecimento a identidade do morto, né? O quanto as famílias estavam preocupadas em manter a memória daquela vítima, né? Mas não associando isso a uma demanda de justiça, por exemplo. Até porque havia paramilitares ainda em atuação na área. A minha pergunta para você é, agora com esse processo em curso de negociação com as Farc, até que ponto essa demanda de justiça em relação à guerrilha ou também em relação aos paramilitares pode dificultar avanços nessa pacificação? Mais alguém? Então vou agora, como perguntador, perguntar. Bem, isso que o professor me chama a atenção para uma questão muito importante, e aí eu tenho uma pergunta para o senhor, professor Carlos Zarate. Semana passada, justamente no encontro da ENAFRON, eu acho que a palavra, se você perguntar qual foi a palavra mais dita em todo o encontro, cooperação. Foi a palavra mais usada por todas as forças policiais. E aí é muito interessante, porque parece... há reuniões, né, eles citam justamente isso que o professor Michel chama a atenção, eles fazem reuniões, inclusive colocam fotos, reuniões com e a polícia brasileira fala justamente isso que o senhor disse. São bilaterais, então há encontros com a polícia da Colômbia e depois há encontros com a polícia no Peru. E é muito interessante porque você observa que, embora a cooperação ela apareça, ela tem esses momentos de diálogo, ela tenha todo esse digamos assim, um aparato discursivo em que ela é usada como uma solução, na hora em que eles vão justamente apresentar os problemas, é justamente também na cooperação que eles apontam os maiores defeitos e limites. Então é quase como se você tivesse uma cooperação que todo mundo reconhece, que todo mundo acha estratégica, que todo mundo acha importante, que fazem reuniões, mas na hora da prática, na hora de, por exemplo, resolver, é muito interessante, os limites da fronteira, que, como o professor Michel disse, é brutalmente diferente, né, do ponto de vista institucional, como do ponto de vista político, enfim. Há casas em Letícia, e isso é muito interessante, que estão em Letícia e Tabatinga, que metade da casa está em Letícia, metade da casa está em Tabatinga. E as pessoas usam a casa para determinadas atividades e os policiais falam, olha, daqui para lá eu não posso passar. Né? As casas são até pintadas. E é impressionante, porque há uma paralisação da atividade diante de uma situação que a cooperação justamente deveria possibilitar que fosse superada. Mas não, ela é reproduzida no cotidiano dessas forças policiais. Então, gostaria de saber, explorar um pouco por que essa cooperação tão dita, tão falada e tão proclamada, ela efetivamente, mesmo tendo avançado, mesmo havendo reuniões, na prática, como se saiu dali, todo mundo esquecesse como operar, como cooperar. Professora Miriam Rimena, é um prazer enorme ouvi-la, escutar esse trabalho. Muito do nosso trabalho tem inspiração justamente nessa questão da narrativa, né, do trauma, a fala da violência, só tem um diálogo muito forte com a professora Venadaz, também, que essas questões todas aparecem
de maneira muito significativa. E aí eu também queria explorar um pouco essa questão das comunidades emocionais. Queria, na verdade, pedir para ouvir um pouco mais sobre isso e, se possível, gostaria de pedir que a senhora tecesse algumas considerações em relação ao conceito também de comunidades morais, que em determinados momentos também aparece no seu trabalho, aparece no trabalho da professora Viviana Daz, onde essas questões emocionais elas entram no campo da moralidade. Então, queria, na verdade, explorar um pouco, que a senhora falasse um pouco dessas interfaces. Acho que agora a gente pode passar a palavra. Vou começar pelo profesor Carlos Zárate. Bueno, muchas gracias. Con respecto a lo primero, el año pasado yo hablé con el director de Soberanía Territorial de la Cancillería colombiana, diciéndole que teníamos una propuesta para, no solamente para la Cancillería, para Brasil también, para las instituciones. Él me dijo que creía que esa propuesta no servía, no era buena y la desechó de plano, porque dijo que Brasil nunca iría a aceptar una negociación y una integración con otro distinto, no con 3 países, sino siempre aceptaría una negociación bilateral. ¿Sí? Que era muy difícil que la Cancillería brasilera y que las fuerzas militares y todo, se movieran hacia una integración entre más de 2. Porque la historia de las fronteras, de la división que tenemos, es una historia de negociación entre 2. Entonces, el acuerdo que hizo Brasil con Perú en 1851 lo hizo a espaldas de los demás países que reclamaban derechos sobre la región amazónica, y al mismo tiempo estaba también teniendo negociaciones con Colombia, por otra parte, pero siempre se ha negado a aceptar esto. Pero pensando un poco en la seguridad, en estos días me encontré con que existe un acuerdo trinacional de los ejércitos brasilero, colombiano y peruano para atender los problemas de seguridad en la frontera, de narcotráfico, de guerrillas y todo esto. Entonces uno dice, es digamos un mito pensar que Brasil nunca va a aceptar una negociación entre 3 países, que sería lo lógico en una región, una zona donde no solamente son 2 actores, sino 3. Un poco lo que yo pienso es que hay una distancia también muy grande entre lo que es esa tal cooperación, ¿cierto?, y lo que son la solución efectiva de los problemas. Como dice usted, en el caso de Leticia Tabatinga y todo esto, si uno va a mirar la situación de seguridad, el problema del crimen, el control del crimen, de narcotráfico y todo esto, el éxito ha sido muy bajo en relación con la grave problemática que tiene, y que sobre todo la sufren pues la población que vive en estos sitios. Entonces, hasta hace creo que unos meses en Tabatinga no existía policía, o sea, existía la Policía Federal, pero ellos no se encargan de los crímenes de robo y de todo esto, ¿cierto? Hasta hace poco empezó a haber una fuerza de policía también encargada de este asunto. Y lo que dice usted pasa frecuentemente, es decir, y todo esto, ¿dónde tiene su raíz este problema? Claro, de las políticas nacionales que nos inventamos hace unas 5, 6, 7 décadas, y que el Estado o todos los estados están tratando de, diríamos, de deshacer lo andado, ¿sí? Estas políticas lo que han hecho es dividir sobre todas las poblaciones, pero todo lo que son los fenómenos transnacionales de narcotráfico, de crimen, de etcétera, 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 siguen estando ahí, ¿cierto? Porque existe una visión también todavía muy fincada en la soberanía nacional, etcétera. Y por eso pensamos que el ejemplo que nos ocurrió a nosotros de tener profesores presos en Tabatinga, pues es muestra más de cómo hay una mentalidad muy estrecha, ¿sí? Incluso así existan algunos acuerdos, leyes, etcétera, pero que la gente que los debe aplicar tampoco los conoce. Entonces a veces piensa uno que son cosas que deben pensarse desde otra perspectiva. Incluso también el ejemplo de lo que pasó en Naya, creo que, ¿en qué año fue eso, profesora? 2001, pero también sucedió en otras partes de la frontera,
en el Putumayo con Colombia y con Ecuador, en el Placero, es un sitio también donde ha habido muchas masacres, donde ha habido presencia paramilitar, y todo eso también pues refleja ciertas concepciones de los funcionarios, pero ciertas concepciones del Estado que todavía están marcando la práctica, ¿sí?, de nuestras sociedades de frontera. Y un poco lo que pasa en la frontera con Brasil es exactamente lo mismo. La gente pensando en soberanía, pensando en solo Brasil, solo Colombia, solo Perú, mientras que la realidad y la vida, digamos, de la frontera sigue siendo desconocida, ¿sí?, a pesar de que se vive todos los días. Me parece que sí, esto de cooperación hay que hay que repensar esos discursos de cooperación, de integración, porque finalmente a veces uno piensa que ha habido cooperación, sí, a veces hablan los militares brasileños con los colombianos, a veces se entiende que cooperación es solamente hablar, ¿cierto? Muchas veces ni siquiera en la práctica, aunque ha habido, digamos, cooperación en la práctica, pero eso todavía está muy lejos, porque no hay una concepción de que la zona de frontera, la zona transfronteriza, son zonas distintas, son países distintos, son relaciones distintas que no pueden ser abordadas simplemente por los brasileños, por los colombianos o por los peruanos. Obrigado, professor Carlos Zarat. Professora Miriam Mendes, vamos deixar por último também. Vamos continuar então encerramos. Bem, respondendo ao professor Michel Miss, essas diferenças elas são fundamentais, né, para entender Letícia e Tabatinga. Letícia é a capital do departamento do Amazonas, né, e ela tem um papel estratégico para o governo colombiano, que transformou ela numa zona, uma espécie de zona franca, que tem uma entrada muito forte para o turismo, né, para a Amazônia, para que a Colômbia, inclusive, vende internacionalmente, digamos assim, né, propõe internacionalmente. E é absolutamente incrível, porque você sai de uma Tabatinga, usando o jargão popular, é uma cidade derrubada, né, os próprios colombianos dizem assim, a gente tem que fazer um esforço enorme, porque o turista chega na Colômbia querendo ver o Brasil e a gente tem que inventar uma Tabatinga. E foi muito interessante isso, porque a gente encontrou um guia de turista colombiano e ele mostrando pra gente como ele inventou, como ele criou uma Tabatinga que é possível de se mostrar para o turista. Então ele diz assim, isso aqui é feio demais, a rasura, tudo, lixo em todos os lugares. E eles criaram uma Tabatinga, um roteiro que permite que os colombianos vão até ali, os turistas cheguem até ali e tirem algumas fotos, né? Então essa é péssima imagem do Brasil. Exatamente. E então é incrível, eles têm muito isso, assim, há uma questão no campo da honra que a gente ainda vai ter que ver isso bem, mas é muito interessante a construção desse reconhecimento de um e outro, né, de quem é. Então Letícia, e é fisicamente muito diferente, você chega em Letícia, há uma diferença brutal. A gente brinca, né, que a universidade, a UNAL é um exemplo, quando a gente chega na UNAL, chega na UFAM, dá uma tristeza enorme, né, porque a UFAM foi construída naquele modelo de blocos do Reúne, e a UNAL pensada, né, totalmente integrada com a floresta. É muito violento do ponto de vista estético, você já vê todas essas diferenças. E isso acontece também em relação a Santa Rosa, que é uma população, uma pequena comunidade, né? Uma das coisas que a gente está observando no nosso estudo é que, se a gente quer entender um pouco o papel do Peru nessa conjuntura, é impossível não considerar Cavalo Cocho e Iquitos nesse contexto, já que para o Peru essa fronteira ela é um pouco, como há em outras situações fronteiriças, né, no Brasil. A fronteira ela não se constrói apenas com nesse contato, mas são muitas as relações de fronteira. E a ideia do nosso projeto, nós na verdade a intenção é continuar isso por muito tempo. Estamos começando por Tabatinga, para começar a entender, a arranhar uma dinâmica que realmente requer muito esforço e atenção por um bom período de pesquisa.
Só complementando muito rápido o que o Luiz Fábio já falou, eu acho que assim, a segunda questão que eu estava aqui apresentando foi um pouco atropelado, que era a história das cidades-regiões. Depois que eu coloquei as cidades-nações, as cidades-regiões era justamente essa história de pensar as várias escalas, seja de regionalidades de divisões políticas dos 3 países, seja dos fluxos que geram outras territorialidades. Claramente você tem o caso de Letícia, que também são processos absolutamente recentes. Ou seja, Letícia se torna a capital do departamento da Amazônia em 91, se eu não me engano, né? Letícia se torna município, Tabatinga se torna município independente de Benjamin Constant em 83. Né? E hoje, por sua vez, tem uma nova centralidade regional, porque é a cidade mais importante da micro-região do Alto Solimões. Por sua vez, Santa Rosa é algo menor que um distrito, é um centro poblado. Não é? Ou seja, que por sua vez está vinculada à Islândia, que está na frente de Benjamin Constant, que por sua vez pertence à capital da província, que é Cavalo-Cocha, e que a província de Cavalo-Cocha está dentro do departamento de Loreto, cuja capital é Loreto. Né? Então, isso em termos de divisões regionais políticas. Em termos dos fluxos, é impossível não pensar numa fronteira que é ao mesmo tempo fluvial, aérea e terrestre, no micro. O terrestre é fundamentalmente no micro entre Letícia e Tabatinga. No macro, rios e voos. Ou seja, e muitas vezes você tem aquela configuração também, ou seja, onde há controle e onde não há. O rio há os chamados controles intermitentes, e provavelmente a fronteira mais rígida enquanto controle dos fluxos são os aeroportos. Não é? Então é um pouco essa percepção dessas várias ideias de territórios e territorialidades regionais, que era essa noção segunda da cidade como região. Um comentário que eu acho também extremamente interessante é que quando a gente olha as fronteiras elas são cheias de paradoxos. E os discursos sobre elas geralmente são discursos lineares. Ou seja, seja para a divisão, seja para a cooperação. Muitas vezes, olhando especialmente a fronteira de Portugal e Espanha, no outro momento, o fim das chamadas fronteiras políticas na fronteira de Portugal com a Espanha gerou outros tipos de fronteira, outras formas de fronteirização. E claro, ou seja, se a gente toca no ponto do contrabando, o contrabando unia mais as pessoas de uma cidade e outra do que com o fim do contrabando, que tem muito mais separação agora e muito menos vínculos que se gerava em torno disso. Né? Então eu acho que é uma questão de perceber que a instituição dos limites políticos dos Estados Nacionais também institui simultaneamente as formas de contrabando e todos esses circuitos que são instituintes das próprias fronteiras. Né? Então, ou seja, o discurso da cooperação tem que pensar nos paradoxos das fronteiras. É um pouco isso. E só uma última observação. A observação de que é importantíssimo olharmos para as soberanias bem de baixo, ou seja, o trabalho etnográfico, o trabalho de campo, que pode pensar de uma outra forma, de uma maneira muito diferente do que os cientistas políticos pensam as soberanias ou as relações internacionais. As fronteiras internacionais é um lugar muito particular de uma olhada para as micro-relações dos usos das soberanias, que ou seja, entre o crime e a fuga, né? Ou seja, entre os usos, a história dos sicários e dos matadores de aluguel na fronteira, ou seja, ali estão negociando o assassinato, mas estão negociando identidades nacionais e soberanias. Ou seja, essa tripla negociação no fato de contratar, vamos dizer assim, matadores do lado colombiano para matar do lado brasileiro e vice-versa, né? Ou seja, essas negociações todas que estão em uso. Muito obrigado. Eu quero começar a resposta das perguntas que eu agradeço, fazendo ênfase na ideia da extrema criatividade que
nós, como pesquisadores, achamos no estudo deste processo. É, na verdade, uma comunidade inventada, totalmente inventada. Isso que eu queria remarcar. Então, o eixo da narrativa que eles têm criado a partir do ano 2004, quando este grupo se independiza e tem uma terra própria, a narrativa está inscrita em um trípode, não sei se a palavra se entende, se é portuguesa, trípode, três princípios que são princípios do direito internacional humanitário, que é verdade, justiça, reparação. E eles vão pegando esses princípios e dando um conteúdo próprio. Como é que isso? Na verdade, eles acham que o central é a verdade, a fala de que aconteceu, por quê, quem que tuvo por trás, quem que deu o dinheiro, por que o exército não fez nada para deter o grupo de 100 paramilitares que chegaram a uma região que é extremadamente remota. Porque a polícia não viu nada. Porque eles chegaram com os nomes das pessoas prontos a ser assassinados. E então, o que eu quero dizer é que, na verdade, o problema central dele é verdade. E a verdade está estreitamente vinculada com a ideia de não esquecimento. O esquecimento é o contrário da correção política. E a repetição, nós tivemos a oportunidade de acompanhar 5 comemorações. Esta é a única que foi feita sem grande público. Eles fazem parte, então, desse movimento de não permitir que o olvido aconteça. Porque para eles, verdade e não esquecimento estão intimamente ligados e é o eixo político e afetivo deles. Por que a inscrição na larga data, na origem da conquista? Essa é uma característica